Om Nagyana Pimirandasyana Yanashana Kayacha Surmilitandina Tashmaya Shivura de Namaha. He nacido en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual me ha abierto los ojos con la torcha del conocimiento. A él le ofrezco mi respetuosa gracias. Namaste, Hare Krishna, Har Har Mahadev, Jai Jhulelal. Jai Jhulelal. Muy bien, bueno, pues vamos con retraso, pero luego lo recuperaremos. Si no, no sería un evento de carácter. Bien, yo, mi ponencia es el porqué y para qué de este encuentro. Más que una ponencia técnica, es un poco la introducción. El Sanatan Dharma, o lo que hoy día se llama como hinduismo, que creo que todos sabemos que la palabra hinduismo es una palabra extranjera que traen los árabes y los persas a la India, que cuando llegan al río Sindhu, pues ellos en vez de decir Sindhu decían Hindu, y de ahí viene la palabra hindú o hinduismo, pero no encontramos en los textos védicos ninguna referencia a la palabra hindú. Los académicos no se ponen de acuerdo, pero dicen que hasta el siglo XVI y XVII no aparece en ningún texto la palabra hindú. Pero en este encuentro vamos a seguir refiriéndonos como hinduismo, porque quizás sea el término más conocido entre todos nosotros y conocido en España. El verdadero nombre sabemos que es Sanatan Dharma, o la ocupación eterna, el deber eterno del ser humano, que es estar en contacto, en estado de yoga con la divinidad. Dentro del Sanatan Dharma, pues hay multitud de escuelas. Muchos maestros coinciden que las 4 principales escuelas, o incluso se hablan como si fueran 4 cultos, 4 religiones independientes, son las 4 sampradayas: la sampradaya Vaishnava, devoto de Vishnu o Krishna; la sampradaya Shaiva, devoto del señor Shiva. Sabemos que dentro del Vaishnavismo pues está la escuela del sur de la India, Sri Vaishnava, está la escuela de Madhvacharya, la escuela de Sri Chaitanya, que es la que yo pertenezco, etc. Dentro del Shivaísmo sabemos que está el Shivaísmo Siddhanta del sur de la India, el Shivaísmo de Cachemira, etc. Pero lo englobamos dentro del Shivaísmo. Luego la tercera sampradaya, los Shaktas, o devotos de la diosa madre, de Durga, de Parvati, Kali, Lakshmi, Saraswati, etcétera, que también es un culto importante y quizá antropológicamente se considera quizá que sea el más antiguo. Y la cuarta sampradaya es la Smarta, en la cual adoran a Panchupasana o 5 tipos de divinidades, aunque finalmente el entendimiento es que la divinidad es ninguna, sin ningún tipo de atributo. Dentro de estas 4 escuelas, pues como hemos dicho, hay multitud de subescuelas, de maestros que la han fundado, de reformadores. En el Vaishnavismo pues tuvimos a Ramanuja, Madhava, Chaitanya, Nimbarka, Vallabha. Y en el Shivaísmo, bueno, pues también hay diferentes santos como Natamuni, Shankaracharya, etc. Luego, a veces se dice que hay una sampradaya aparte, una quinta, que sería la Advaita Vedanta, porque hay Advaita Vedanta que es teísta y una Advaita Vedanta que no es no teísta, que no voy a entrar en esas technicalidades, ya para eso tenemos a los swamis que nos van a hablar más de ese tema. Y luego hay una cosa, lo que nosotros llamamos cariñosamente en el Hindu Forum of Europe, el Fondo Hindú de Europa, el cual he asistido varias veces como invitado, porque a nivel nacional, todavía nos pertenecemos al Forum Hindú de Europa, lo que llamaban free gurus o gurus libres, y decir gurus que no tienen un parámetro o no pertenecen a una sampradaya. Por ejemplo, Sai Baba o Patanjitananda se consideran que no vienen de una sampradaya. Lo llamamos free guru en el sentido como que no están unidos a una escuela tradicional, lo cual no quiere decir que por eso tengan menos validez. Entonces, dentro del Sanatan Dharma, por ejemplo, en España, pues hay bastante desunión, ¿bien? Desunión en el sentido de que incluso cuando hemos hecho algún acto y hemos invitado, por ejemplo, hay personas que su organización no se sienten hindúes o hinduistas, como puede ser, por ejemplo, los de Satya Sai Baba, que se considera un movimiento universal, o los de Brahma Kumaris, que sabemos con que tienen su origen y sus maestros son de la India, luego parece que reniegan de su origen hindú. O por ejemplo Radhaswami, aunque está más basado en el sikhismo, pero también cuando les interesa dice que son hindúes, cuando no dicen que no les interesa. Entonces, bueno, hay bastante desunión.
de las diferentes escuelas. También otro de los hechos importantes es que hay que tener un puente de unión entre el hindú asiático, es decir, el hindú originario de la India o de Nepal o de Bangladesh, y luego está el hindú occidental, el que ha nacido en España. Bien, en mi caso yo soy un poco la dualidad, ¿no? de ser por un lado de padre indio, por otro lado de madre española. Pero también queremos buscar pues, que haya esa unión, porque al final, ante el ojo de la divinidad, todos deberíamos de ser sanatanis, todos deberíamos de ser hindúes, no importa si uno es de la India o si es español, ¿vale? Y bueno, pues el encuentro era siempre buscar la unidad en la diversidad, es decir, buscar una unión entre las diferentes escuelas, entre las diferentes sampradayas, que podemos tener diferencias importantes de carácter teológico, pero que al final nos unen una serie de elementos fundamentales, como todos creemos en los Vedas, el karma, ¿no? La ley de acción-reacción, creemos en el samsara, y bueno, y un respeto al maestro espiritual, al guru, y todos venimos de un tronco común, ¿bien? Que luego uno me ha hecho más énfasis en un aspecto u otro, entonces nos vamos a englobar debajo de ese paraguas, de esa sombrilla que es el Sanatana Dharma, el hinduismo, aunque tengamos una serie de diferencias que es importante que reconozcamos y que no tenemos por qué hacer cambiar al otro. Entonces, bueno, pues la idea de este encuentro es unir a diferentes escuelas. Bien, sabemos que a lo mejor faltan más escuelas, pero a lo mejor, como he comentado, hay escuelas que no se consideran hinduistas, aunque su conocimiento, sus maestros, todo venga de la India, y luego también en España no están representadas, digamos, institucionalmente todas las escuelas del hinduismo, ¿no? Entonces, en un principio, mi idea desde hace varios años, desde el 2009, era hacer un congreso, pero un congreso quizá era muy ambicioso en el tema pues, de la cuestión económica. Ya tendríamos que coger un salón, un hotel, gastar publicidad, si traemos los ponentes, pues pagarle el viaje, etcétera, y quería hacer algo que también mezclara el tema espiritual y cultural, ¿no? Y eso es un poco el anhelo, el deseo que tengo y que ojalá lo podamos hacer más adelante. En un principio, por eso le he llamado encuentro, de bueno, nos reunimos un grupo de personas y de aquí estoy seguro que van a salir cosas muy positivas. Es un poco esa andadura que comienza hoy, ¿no? Lo importante es una cooperación entre las diferentes escuelas y bueno, que el hinduismo pues, tenga un lugar digno dentro de la sociedad española, y eso va a depender mucho de nuestro comportamiento tanto a nivel individual como a las asociaciones o organizaciones a las que pertenezcamos o a aquellos que han creado su propia institución. Una de las cosas que me gustaría que surgiera de este encuentro es que podamos trabajar de una forma seria para obtener el reconocimiento oficial del gobierno español. Bien, a día de hoy el hinduismo no está reconocido todavía por el gobierno español como una religión fidedigna. Es un tema que yo llevo trabajando desde el año 2009, que estuve reunido con José María Contreras, que en aquel momento era el director general de las relaciones del gobierno con las confesiones religiosas, y que estuve reunido con Fernando López, que es el director de la Fundación Pluralismo y Convivencia, que es una fundación que es de origen gubernamental y que se encarga un poco de fomentar y difundir el entendimiento entre las diferentes culturas. Bueno, pues a ninguna de las dos ni estamos reconocidos ni pertenecemos al hinduismo. No ha sido por culpa de ellos, sino ha sido por culpa evidentemente nuestra, de esa desunión que hay, pues esa falta de entendimiento. Y claro, luego todo el trabajo que yo había hecho de avance, lo que a mí me expresaron ambas partes, que ellos tienen un interés muy importante en reconocer el hinduismo, otorgarle el certificado de notorio arraigo, como que es una religión que lleva implantada en España una serie de años y que forma parte de la sociedad española. De hecho, reconocieron a la fe budista, que ellos mismos se consideran más que una religión, una filosofía. Y ahora mismo España tiene dos tipos de reconocimiento. Tienen los reconocimientos con acuerdo legal, es decir, judaísmo, islam y cristianismo católico y cristianismo protestante, si tienen acuerdos quiere decir acuerdos legales. Si una persona se casa por el rito islámico, tiene una validez legal, bien, cosa que no tiene, por ejemplo, si alguien se casa por el rito hindú. Si un musulmán fallece en Hospitalet, pues el ayuntamiento tiene la obligación de enterrarlo mirando hacia la Meca, bien, porque hay una serie de acuerdos. Incluso tienen unas subvenciones para la enseñanza de sus respectivas religiones, cristiana, no católica, judaísmo y islam,
tiene subvencionados profesores para enseñarle a los niños en las clases, los niños que lo deseen. Entonces, ese es un tipo de concierto que ahora mismo el gobierno español solo tiene con las religiones que llaman de una larga tradición de siglos en España, y luego tienen otras religiones que han reconocido, pero que de momento no hay un concierto, no hay un acuerdo legal, que son el budismo y el cristianismo ortodoxo, que ha venido más bien de la Europa del Este, que yo estoy seguro que tenemos que haber mucho más hindúes que gente de Europa del Este o griego, y entonces nosotros en un principio nos tendrían que, ellos reúnen un comité de expertos y nos darían el certificado de notorio arraigo y nos daríamos reconocimiento oficial como una religión, con el hecho de en un futuro poder acceder a subvenciones. Ellos ceden solares, por ejemplo, se dieron un solar para hacer un templo budista, no sé si tú lo sabes, en Zaragoza, que luego se pelearon todos y no hicieron nada, porque eso puede pasar también, ¿no? Pero bueno, y ellos crean subvenciones para programas que también se podría acceder. Entonces, para obtener el reconocimiento, lo primero que hay que hacer es una federación de entidades religiosas hindúes o hinduistas. Que de hecho yo también tenía toda la información, pero al cambiar el gobierno pues han cambiado un poco la legislación, la forma, y posiblemente el lunes me mandarán los nuevos requisitos para hacer la federación, que yo los mandaré por email, por correo electrónico. Pero en síntesis lo que se trata es de que diferentes organizaciones religiosas, no culturales, porque la mayoría de los templos hinduistas en España están registrados como asociaciones culturales, eso no le vale al Ministerio de Justicia, tiene que estar registrado como entidad religiosa. Y ahora mismo solamente hay 7 templos en toda España, entre ellos el de Swami Vivekananda, que está registrado como templo, como entidad religiosa. También el templo de Hare Krishna de Madrid, el templo de Hare Krishna de Barcelona. Luego se les coló una asociación Sikh, que también le han metido en el tema del hinduismo, que sabemos que es otra cosa aparte. Entonces lo importante es que aquellos que pertenezcáis a alguna organización es dar el paso de ser asociación cultural a asociación religiosa. Es un proceso que se tarda 6 meses en hacer, que es presentar una documentación en el Ministerio de Justicia. Ellos investigan un poco el número de fieles que tienen, qué tradición, si dice hindú, pues bueno, tampoco complicárselo mucho. Mira, somos hindúes shivaitas, somos hindúes vaishnavas, tampoco excederse mucho en el tema, y normalmente si no hay ningún problema te registras, te dan tu número de registro, y entonces cuando tengamos 5, 6, 7, 8, 9 asociaciones es crear la federación. Cuando tenemos la federación pues ya sería el proceso de lo que es el tema del reconocimiento, que creo que es importante, de que estemos reconocidos a nivel nacional y legal por el gobierno de España. De ahí luego podemos afiliarnos al Hindu Forum of Europe, que es el foro hindú de Europa, bien, que ahora mismo tienen una federación de Italia, tienen de Reino Unido, tienen de los Países Bajos, sí, Holanda, tienen de Bélgica, Francia, y yo he asistido a España como invitado, porque a nivel legal todavía no estamos federados. Hindu Forum de Europe, hemos conseguido de que el año pasado, por el Diwali, el anterior, el Diwali, nos recibiera en el Parlamento Europeo, nos recibió el presidente del Parlamento Europeo, y bueno, a nivel europeo sí que ya han reconocido el hinduismo, ¿vale? O sea que a nivel europeo estamos ya reconocidos, y los asistentes a ese acto, pues había hindúes occidentales e hindúes indios o de origen asiático. Otra cosa de este encuentro pues es un poco clarificar postura de la defensa del Dharma. Bien, a veces a la hora de mofarse muchas veces de nuestra cultura, pues tanto en los medios de comunicación como en anuncios televisivos, etcétera, o de cualquier otra forma, pues muchas veces se ríen de la divinidad del hinduismo, o siempre tenemos la etiqueta un poco de secta, seamos el grupo que seamos. Entonces hacer un frente común de que cuando ocurran estas cosas, pues salir en defensa. Por ejemplo, el caso reciente que me viene a la mente, bueno, pues el de Valencia con las fallas, que ahí nos defendió muy bien Swami Vivekananda. Hubo un caso hace 3 años del Corte Inglés, que hicieron una alfombra con la imagen de Shiva y todo el mundo pasaba y pisaba la alfombra de Shiva, y también escribimos cartas y retiraron y nos pidieron disculpas. Y bueno, diferentes cosas que nos pueden pasar, que vemos, y que haya un frente común de pues decir, oye, mire, esto no lo hagan así, por favor.
Bien, normalmente la tendencia es que colaboren, bien, porque el hindú hace siempre una protesta pacífica, no otras religiones que hacen protestas violentas. Eso sería importante, que hiciéramos un comité o que tuviéramos organizado para poder hacer esa defensa. Me gustaría que pudiéramos trabajar, y cuando hablamos que nos separe la distancia física, porque vivimos en diferentes lugares de España, o incluso, por ejemplo, a Minas, que vive en la India, pero hoy en día con la tecnología de los ordenadores, conferencias Skype, pues podemos hacer cosas aunque estemos en cualquier otra parte del mundo. Y bueno, sería importante que aunáramos criterios en la posición del hinduismo en temas de actualidad en España, como son qué piensa el hinduismo del aborto, de la eutanasia, de la homosexualidad, si el hinduismo debe ser reivindicativo, es decir, la lucha social también debemos participar o simplemente nos quedamos en los templos. Entonces, esas son cosas que están de interés. Yo publiqué el año pasado, publicamos el Manual de Atención Sanitaria del Paciente Hindú, publicado, financiado por el IGESA, el Instituto de Gestión Sanitaria, que ya hemos hecho una edición en euskera también. Entonces, hay un interés de cuando un médico, por ejemplo, que tenga un paciente de religión hindú, sea de origen indio o sea occidental, pues que sepa, no es que le va a dar un trato preferente ni diferente, pero que sepa cuáles son sus restricciones alimenticias, si a esta persona le podemos hacer una transfusión, si se le puede hacer un trasplante de órganos, todo este tipo de cosas. Es un poco que sí que diferentes maestros, diferentes escuelas, diferentes cosas, aunar un poco criterios, sobre todo en el tema de trabajar a nivel gubernamental. Yo he participado, no sé, ¿tú has participado en el libro de la UNESCO que han hecho sobre la muerte? De pasado. De pasado. He corregido unas cositas. Vale, bueno, yo he participado algo más sobre el tema del hinduismo en un libro que han publicado, que ha publicado UNESCO de Cataluña sobre la muerte, la visión de la muerte en las diferentes religiones. Bueno, varias personas hemos aportado cosas sobre el hinduismo. Y incluso de los que hemos aportado, uno decía una cosa que otro, por lo cual yo es un poco así, ponerlo de acuerdo, ¿no? Entonces, por eso es importante que lo trabajemos. El desarrollar materiales de educación, bien, para enseñar el hinduismo en los colegios. Yo he estado durante 2 años dando clases de hinduismo sin proseltismo, sino para enseñar a los niños en los colegios, de secundaria, niños que tienen ya 11, 12, 13, 14 años, un poco que es el hinduismo, y quitarle pues, todos esos tópicos, conceptos que le han transmitido los mayores, incluso sus propios profesores, ¿no? Otra de las cosas que puede servir este encuentro, y pues el yoga, la defensa del yoga como uno de los darshanas del hinduismo, y bueno, que no se frivolice tanto como se está frivolizando con el aspecto del yoga, y bueno, darle ese aspecto de seriedad como un elemento importante para la salud física, mental y espiritual, pero que no hay que renegar, como se está renegando en muchos lugares, de su trasfondo, sus raíces védicas o sus raíces hindúes. También me gustaría, bueno, pues desde este encuentro promocionar el vegetarianismo como la dieta del hindú, una dieta ética, una dieta espiritual, más que basarse en el hecho del animalismo o cuál es nuestra posición, por ejemplo, ante la corrida de toros. En el hinduismo sabemos que el toro representa al Dharma, bien, pero no hay tampoco un movimiento hindú que se declare antitaurino. En este aspecto, bueno, se supone que por lo menos sí que debemos de promocionar el vegetarianismo, más que nada en relación con el prasad, ¿no? Nuestro maestro decía que ser vegetariano estaba bien, pero que tampoco era gran cosa, que las palomas eran vegetarianas y los monos también, ¿no? Que lo importante era ofrecer nuestro alimento a Dios con amor y devoción, ¿no? Pues desarrollar esa cultura del prasad. Y también, bueno, pues sobre cuál es realmente, cómo entra una persona en el hinduismo. Llega el maestro que dice que a través del Namakarana, la imposición del nombre, entra la persona oficialmente en el hinduismo. Hay otros maestros que dicen que es a través de la Diksha, a través de la iniciación. Bien, todo lo que yo he podido estudiar es que el Namakarana sería la entrada oficial en el hinduismo, y luego el Diksha sería más adelante cuando la persona está cualificada y acepta un maestro. O, por ejemplo, hay tradiciones donde el mismo ritual le ponen el nombre y al mismo tiempo le dan la Diksha. Yo que sí soy muy, en ese aspecto, yo siempre me debato un poco entre la ortodoxia y poner un poco en el tiempo, lugar y circunstancia que vivimos. Sí, a mí personalmente no me gusta mucho, y hablo a nivel personal, cuando hay gente que se apunta al centro de yoga y demás y le pone el nombre, ¿no? Yo me llamo no sé qué, pero luego esa persona
veo que no tiene una conexión real con el hinduismo, le han dado un nombre, pero es importante saber qué significa ese nombre y cuál es el nombre a lo que pertenezco, ¿no? a lo que hemos puesto. Entonces, una de las cosas que deberíamos también hablar en las mesas redondas, crear un puente de unión muy importante entre el hinduismo, sobre todo en España, donde hay una comunidad india que calculamos de unas 20.000 personas aproximadamente, entre el hinduismo de personas de origen asiático que vienen de la India o personas que llevan ya generaciones en España pero tienen su origen en la India, y el hinduismo, digamos, español, por llamarlo de alguna forma, de personas nacidas en España y que, bueno, han decidido optar por esta forma de vida, por esta espiritualidad, un puente de unión. Y luego de aquí pues también sería importante que dentro de las diferentes escuelas pues hubiera una formación en estudios médicos seria, que se enseñara y se aprendiera a hacer bien los rituales, por lo menos los mínimos, y la importancia de la comunicación, una época donde vivimos la comunicación. Bien, si mañana por la tarde no mandamos lo que hacemos aquí a los medios de comunicación, ya sean impresos o digitales, aquí no ha existido nada. Bien, solamente nosotros somos testigos. Entonces la importancia de la comunicación. Yo he hecho varios cursos de comunicación, como temas de cómo hablar en público, cómo dirigirte, cómo hacer una nota de prensa, etcétera, a nivel profesional. Incluso hice uno específico de hinduismo, con lo cual pues también me pongo a vuestra disposición si algún día, ya sea en Madrid o cualquier otra ciudad, hacer un curso de comunicaciones para hinduistas, ¿bien? Para cómo hablar con el gobierno, cómo hablar en público, cómo voy a hablar si tengo que pedir una cosa, etcétera, etcétera. Bien, eso es importante de que si pudiéramos hacer cosas de formación, aunar formación de las personas interesadas. Pues un poco la idea de lo que es este encuentro, que es informativo y al mismo tiempo pues, de trabajo y nada, bueno, pues agradecer a todos vuestra presencia y si tenéis alguna pregunta, yo lo... Gracias. Yo diría en inglés ahora, any question, any donation. ¿Alguna pregunta, comentario, duda? Bien, que luego vamos a seguir debatiendo. Si hay algo en concreto que alguien quiere que le responda, si no, lo vamos a ver después en la mesa. ¿Podrías concretar un poquito más la diferencia según tu entendimiento y experiencia? La diferencia entre cultura y espiritualidad dentro de nuestro contexto hindú. Bien, yo entiendo, yo veo el hinduismo como una cultura espiritual, donde no hay separación entre lo sacro y lo profano. Por ejemplo, si analizamos el arte de la India, la iconografía es la iconografía sagrada, la arquitectura de los templos, la danza, en Bharatanatyam y el Kathak era lo que se bailaba en los templos, en un contexto religioso. Entonces, para mí no existe una diferencia entre cultura y espiritual, es una cultura espiritual. Y nuestro maestro Swami Prabhupada decía que si queremos crear una revolución a nivel mundial y bueno, que avance la tradición védica, era a través de una conquista, utilizaba la palabra conquista, cultural y espiritual. Creo que ambos tienen que ir de la mano. Entonces, somos una cultura espiritual, porque no solamente nos dedicamos a rezar o a meditar, sino que tenemos danza, tenemos música, tenemos arquitectura, tenemos astrología, no sé, tenemos rituales. Somos una cultura tan amplia, ¿no? Con tantos campos, que cualquier persona se puede sentir atraído al Dharma por una de estas, por el arte, por la música, por la danza, por la espiritualidad. Y es una de las cosas que debemos de fomentar. Yo creo que aquí en España haría falta lo que se llama la India Buscada Shestra, ¿no? Un lugar que se divulgaran las artes de la India, ¿no? Entonces somos evidentemente una cultura espiritual. ¿Comprendes que a nivel legal eso es un problema gravísimo? Claro, por eso el tema a la hora del registro sí que te dicen muy claramente, o eres una asociación cultural o eres una asociación religiosa. Claro, por eso yo tengo registrado el Templo Hindú Sivananda Mandir, por un lado, que es una entidad registrada en el Ministerio de Justicia, como entidad religiosa, y por otro lado tengo el Centro Cultural de la India, que está registrado en el Ministerio del Interior, dentro de las asociaciones culturales. Sí. Pero unirlas no he sabido cómo. Se puede hacer, por ejemplo,
vamos, de hecho la federación tiene que ser entidad religiosa. Yo, por ejemplo, mi asociación Dharma Yoga, en Ceuta, pues la tengo registrada como asociación cultural, pero sí que pongo, no tenía que hacer ninguna connotación religiosa, ¿no? Entonces digo, para la promoción de la cultura hindú, la promoción del vegetarianismo, el yoga, la meditación. Entonces le he vendido todos los parámetros del hinduismo, pero sin nombrarlo, ¿no? y me lo han aprobado, ¿no? O sea, como asociación cultural. Ahora sí, si queremos más entidades, que mi asociación es pequeñita y estamos en Ceuta, sí que tendré que dar el paso hacia entidad religiosa. Yo pienso que se pueden tener las dos, porque finalmente si tiene, tampoco te pide un espacio físico, puedes tener una asociación cultural para eventos culturales que pueda acceder a subvenciones de comunidades autónomas, etcétera, y otra como entidad religiosa. A mí me decía José María Contreras, que fue el director general me decía, si hemos legalizado la iglesia Guanche, que son 300, la iglesia Guanche de no sé qué, de Gomera, no sé qué isla era, dice, ¿cómo no vamos a legalizar el hinduismo? Porque eso hay 950 millones. Sí, justo antes de venir estaba hablando con un abogado que ha creado bastante de asociaciones, que ha creado la Asociación Catalana de Yoga, y hablábamos de legalizar nuestra asociación. Me decía, os podéis legalizar como asociación cultural y luego al cabo del tiempo, puede ser poco, podéis crear dentro de la misma asociación cultural lo que se denomina una comunidad religiosa, que puede no abarcar a todos los miembros, pero las personas más comprometidas con el Dharma, que se sienten hindúes, dentro de esta asociación forman parte de esta comunidad religiosa. Y es armónico, no son dos cosas separadas. La única forma legal que yo conozco, puede haber otras, en España es la de formar una entidad asociativa religiosa. Es la única figura legal que permite la inscripción de una no sé si religión no. En Cataluña es distinta, sería comunidad religiosa. No sé si es distinta en España. Pero es algo para investigar. Problema, sí, hay que investigar eso. Sí. Sí, no es lo que decir que todo esto viene de lo que ya sabemos que consiste en meter unas cosas en los cajoncitos que nos han hecho de otra cultura, empezando con la misma palabra religión, que es una cosa en hindú. ¿Hasta qué punto el hinduismo es religión? Pues digamos que religión y hinduismo en una parte se solapan y en otras no, porque el hinduismo es toda una cultura, es toda una civilización, ¿no? Ahora aquí te dan el cajoncito de religión y tienes que forzarlo ahí, ¿no? Entonces, mientras funcionemos en España, pues de alguna manera, pues hay que adaptarse a las cajitas. Lo que no tenemos que hacer es adaptar esas cajitas en nuestra mente, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora en la noche americana y la presentación se hace en el Beatriz Galindo. Y una de las condiciones que pusieron es que no sea nada religiosa, pero así, pero lo presentas, claro, es una cosa hasta donde cedes, y eso es lo que yo no sé, porque el ranchar la mente va a ser a ti, va a ser varias y todo, pero no sé. Pero es el sitio de los es un organismo oficial. Es oficial, es un instituto. Sí, es un instituto. Un Claro. conocido en Goya, Claro, normalmente a mí me pasa, por ejemplo, en la universidad de esto muchas veces no quiere estar de mí. Yo he dado un curso, un seminario en la Universidad de Huelva, por ejemplo, y me invitó al departamento de antropología y me decía, bueno, tú háblale, pero no hables mucho. Digo, porque tienes muchos conceptos, hombre, te voy a hablar de un notable, eso, aquello, tal. ¿No? En el momento que hablas de cultura de la India eres simpático y te abren las puertas y tal. En el momento que hablas de religión, somos una secta. Secta que viene a ser proselitismo entre los estudiantes. Cuando somos ocurre en India también, porque en India han adoptado también el concepto de religión. Por ejemplo, en los colegios no enseñan el Mahabharata, porque entonces los hindúes dicen, ¿qué pasa? Somos un estado laico y estás enseñando cosas hindúes, cuando es la cultura básica de la India, ¿no? Pues hay una... Sí, es curioso. Sí, vivimos en esta sociedad un poco, en España pues ha pasado de ser un país muy piadoso, no católico y demás, ha pasado un poco así a un ateísmo importante, que todo lo que huela un poco a espiritualidad parece que les da miedo, ¿no? O sea, aquí hay que jugar un poco, como dice Dexter. sí. Pues nadie hará la cuya y canta la mantra, pero no religión es cultura. Claro. Hay que mantener ese equilibrio. En otro espacio, pues al revés. Claro, hay que mantener ese equilibrio. Hay una palabra que es más tolerante. Religión es horrible, desde luego.
y Dios, todo eso. Pero espiritualidad es buena mejor. Sí, entonces si el acto este con el ramacherismo te decimos es una cosa espiritual, pues eso ya es más neutro y claro, lo aceptan. Sí, yo iba a decir eso incluso, que intentar abrir el camino de la espiritualidad como algo real y como algo diferente de la religión. Claro. La religión es igual que la espiritualidad, no. La religión es una cosa, la espiritualidad. Entonces, por ahí abrir un camino que entiendo muy importante. Claro. Evidentemente, si nos encauza, nos engloba en la religión, la gente tiene deformada el concepto de religión porque hemos recibido algo estancado, claro. Claro, la no el fondo, sino la forma que hemos recibido es absolutamente nada. Entonces, ante todo, espiritualidad, que sería importante empezar por ahí y ver el camino que sale. Sí, aquí la idea es un poco jugar con mantener el equilibrio, bueno, con como está la política en España en el sentido, porque más que nada para poder obtener ese notorio arraigo y reconocimiento legal, es eso, mantener el equilibrio entre espiritualidad, cultura y bueno, ser muy... Un maestro decía, tenemos que entrar como el hilo por la aguja y luego salir como un elefante, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es poder entrar, tener ese reconocimiento institucional y luego, pues, saber un poco mantener ese equilibrio que lo tenemos. Tenemos la cultura, tenemos la espiritualidad y demás. Y bueno, pues es el proceso que tenemos que desarrollar, ¿no? Cada uno, tanto a nivel personal como a nivel cada uno de su institución. ¿Alguna pregunta, alguna cosa más? Si no, vamos a pasar al siguiente. Como vamos un poco retraso, vamos a hacer la mesa redonda y luego hacemos el descanso, ¿vale? Hay un descanso programado a las 12 de 15 minutos, entonces ahora mismo son las 11:30, pero si no importa, vamos a hacer la mesa redonda, que es la mesa redonda importante, que es el hinduismo, ¿no? O sea, yo esta mañana hablaba con Avinash Chandra en su casa de que, escuchando una conferencia en el Centro de Estudio Hindú de Oxford, que se llamaba ¿Cómo debatir y derrotar a los budistas? No sé cómo es la conferencia. Entonces decía que los budistas en el siglo XI se dieron cuenta que llevaban 900 años debatiendo sobre la existencia o no de Ishvara, o sea, del Supremo, y luego se dieron cuenta en el siglo XI, pues que llevamos 900 años y entonces, bueno, esperemos que no tengamos que hacer, no estamos nosotros aquí tantos años para ver si llegamos a una conclusión. Bueno, pues vamos a hacer la mesa redonda y voy a invitar, por favor, los ponentes de sentados aquí.